37 al 42, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Vamos a llegar a la descripción que da y a unificar la descripción que da el Señor precisamente de los judíos en ese momento, pero nos quedamos con dos principios que son del versículo 38 y del versículo 39, en donde dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Recordemos que estos pasajes, el Señor Jesús está hablando de la palabra de Dios, es sobre eso que está hablando, y por eso es tan importante ver las características y lo que aquí está señalando, incluyendo las características de estos judíos, a quienes vemos en el último versículo que leímos, el 42, vemos que dice Jesús, no tienen amor del Padre, no tienen el amor del Padre morando en ustedes, no tienen amor de Dios, dice, en vosotros. Entonces es bien interesante y bien importante estas características, pues obviamente puede ser que sea algo que veamos más constantemente. Entonces, hay dos características, versículo 38, su palabra morando en vosotros, y el versículo 39, escudriñad las Escrituras. Al buscar estos dos términos, solamente encuentro estos otros similares, que morando, ¿qué quiere decir? Tiene que ver con habitar, tiene que ver con vivir, o un lugar para vivir, un lugar en donde se está viviendo. El Señor Jesús hace esta referencia sobre la palabra de Dios en ellos. Y entonces tenemos que entender nosotros que el Señor Jesús obviamente nos está diciendo que a todos, que la palabra del Padre tiene que vivir, tiene que habitar en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les hace entender? El sentido de la palabra, para entenderlo mejor, tiene que ver con habitar, que la palabra habite, que sea un lugar donde vivir. Obviamente esto lo aplicamos a seres, ¿no? Pero la palabra es la palabra. No podemos clasificarla como solo espiritual. Sí es personal, porque la palabra es Cristo Jesús mismo. Entonces es ahí bastante interesante el término, porque al hablar de morar es más bien alguien que necesita un lugar en donde estar, en donde habitar. Y es un término que Jesús aplica a la palabra, lo que obviamente llamamos como la Biblia. Entonces, en el sentido más elemental, más sencillo de ver este término de morar o de habitar, lo que quiere decir es que la palabra no se vaya. Eso es lo que quiere decir. Que la palabra en mí y en cada uno de nosotros tenga un lugar en donde estar, o sea, permanezca, se quede ahí. Eso es lo que tiene que ver. Por eso utiliza el término que more, tiene que morar, es decir, que la palabra, cuando yo la recibo, tiene un lugar en donde quedarse, no solamente viene y se va, no es un visitante. Es bien interesante este término, me gustó mucho este término. ¿Por qué? Porque para muchos así es la palabra, o sea, oyen y se olvidan, oyen y me da igual, oyen, no la obedecen, oyen, les da lo mismo, no reconocen un mandato, no reconocen obligación, no reconocen disposición sobre la palabra de Dios. Bueno, por eso tiene que entender por qué no ha crecido, por qué no se ha desarrollado, por qué no ha encontrado más. Porque la palabra de Dios no la deja morando, o sea, la escucha, pero la olvida, la escucha, pero la deja pasar, la escucha, pero le da igual. Entonces, cuando se dispone de esta manera, la palabra de Dios simplemente no tiene en dónde habitar, no tiene lugar en dónde estar. Yo no soy un lugar de habitación para la palabra de Dios. Entonces, el llamado es bien importante.
que la palabra de Dios en nosotros tenga un lugar de habitación. Cuando para mí es más importante el celular, cuando para mí es más importante distraerme, cuando para mí pues no tengo tiempo, es mejor el estudio, es más necesario el estudio. Bueno, la palabra de Dios no va a morar en usted. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es dar la palabra, explicarla, exponerla, hacerla entender, dar sus referencias, dar guía, dar dirección, pero no, ese es el propósito. El propósito no es que en la iglesia se esté predicando la palabra. El propósito es que usted tome la palabra y viva la palabra en usted. Ese es el propósito. El propósito es que lo que toma de acá, entonces viva, permanezca, habite en usted, defina su vida, vaya dirigiendo su vida. No por lo que decimos, sino por lo que es la palabra de Dios. Entonces, y de hecho vamos a ver más adelante, especialmente con el último versículo del 42, que tiene mucho que ver con el ser cristiano. Porque el ser creyente no es simplemente un momento antes donde yo dije, creo en Cristo Jesús. Esa es la profesión de fe. Ese es el inicio del camino. Ese es el empezar a caminar. Es bueno, es importante. Pero hay muchos que toman eso como, ya soy cristiano por eso. Y no son cristianos solamente por eso. Aquí estamos viendo algo bien importante. Y la gran pregunta entonces para todo creyente es, si la palabra de Dios mora, si tiene un lugar de habitación, si cuando recibe la palabra, entonces ahí se mantiene, ahí permanece. Y entonces sobre esto hay que tener mucho cuidado, especialmente en nuestros tiempos. Recordemos que el apóstol Pablo, el llamado es de que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Es muy interesante, ¿no? Según el contexto histórico de aquel momento en donde habían persecuciones. En aquel entonces quemaban a los cristianos solamente para que las calles de Roma tuvieran luz. Pero dice Pablo, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Y esto por qué? Porque entonces las personas dejarán de oír la sana doctrina. Ya no quieren oír la sana doctrina, sino quieren oír doctrinas de demonios. El problema es que la gente está creyendo a eso. Por eso es que nuestro llamado no es por ofender, no es por señalar, no es por hacer daño ni herir a nadie. Pero no existen profetas, ya no existe el profetismo, ya no existen las profecías de que mañana se le va a aparecer un pájaro azul o alguna tontería así. No existe ninguna de todas esas cosas ya más. ¿Por qué? Porque usted tiene que poner su confianza en la palabra de Dios. Si empezamos a tomar manifestaciones, dones y otras cosas que son muy incorrectas, de hecho ahora ya le llaman la danza profética, piensan que a través de la danza dentro de las iglesias el Espíritu Santo empieza a manifestarse, lo cual es una señal completamente antibíblica. Esto sí es completamente pagana, porque a través de la danza pueden ver en el vudú, en el palo mayombe y entonces esas cosas, prácticas paganas, ahí bailan y empiezan a canalizar espíritus. Esa canalización a través del baile, eso es espiritismo, y el espiritismo es satanismo, y ya se viene dando en las iglesias. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente está poniendo su confianza en lo que no es palabra de Dios, está poniendo su fe, si se le quiere llamar así, pero llamémosle confianza, están poniendo su confianza en lo que no es palabra de Dios. Muchos son así. Entonces, me dieron palabra, perdóneme, me dieron palabra. Pero si la palabra es la Biblia y el canon ya se cerró, o sea, ¿le habló un apóstol? ¿Le habló un profeta de los antiguos? No, fue un profeta de la iglesia, alguien que me dijo y se le ocurrió lo que quisiera. Entonces, usted, eso es muy peligroso porque está poniendo su confianza en esa persona. Y debería asegurarse si esa persona está respaldada por Dios para poder dar palabra, sea profética o sea palabra de Dios, y obviamente la gran respuesta es no. No tiene ningún respaldo. Ahorita en este momento ninguno de nosotros estamos siendo respaldados como profetas, como apóstoles, como ministros, como nueva revelación y como todas esas cosas. No existe. El peligro es que la gente está poniendo su confianza en eso. El peligro es que la gente está poniendo más su confianza en esas cosas que en la Biblia. Ya a muchos no les interesa la Biblia, a muchos no les interesa la verdad de Dios, pero si quieren oír, tráigannos profetas, tráigannos tal cosa, tráigannos nueva revelación. ¿A dónde fue llevado el profeta junto con otros apóstoles? Porque es bien interesante, ¿no? El Señor
da visiones a los profetas y a los apóstoles actuales, a los pastores no. A los pastores no tienen nada que ver en todas estas profecías y revelaciones nuevas. Es muy extraño, muy interesante, ¿no? Pero es porque ellos se quieren dar esas alturas, esa supremacía. ¿Y quién puede priorizar eso, cotejar eso como verdad? Ese es el problema. Entonces, cuando empezamos a creer otras cosas y no a creer la Biblia, entonces estamos poniendo nuestra confianza en esas cosas. Ahí ya entraríamos al tema de que eso ya no es fe, ya la fe se acaba. La fe es sobrenatural y la fe viene de Dios. La fe no es algo, aunque yo puedo influenciarla, no es algo que yo decido y que yo determino. La fe la da Dios por medio de su palabra. Entonces, que cualquier persona venga y diga, le traigo profecía, le traigo revelación, me está diciendo que Dios está enviando palabra para mí. Y entonces desde ahí automáticamente me está obligando a mí a creer en él o en ella. Y eso es algo que nunca lo voy a hacer. Yo no voy a creer en las personas, yo no voy a creer en nadie, precisamente por esto, porque no hay ninguno con genuino respaldo, no hay ninguno con certeza, ni siquiera con revelación. ¿Por qué? Lo decíamos la semana pasada, porque la palabra, la importancia de la palabra es innegable. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con apartarse de la palabra, hay que tener cuidado con llamar a otras cosas palabra. Cada quien es libre de desear, decir y pensar lo que quiera, lo que bien le parezca, pero nosotros, nuestra postura es que nada tiene lugar o nada es similar o nada es superior a la Biblia. Por esto mismo que menciona el Señor Jesús. Por eso lo decíamos la semana pasada, el pasaje es bien importante porque es la autoridad de Cristo la que está hablando. Estamos acá con respecto a la palabra de Dios y con respecto al morar. Entonces recordemos eso. Un verdadero creyente tiene que ser una persona en la cual habita la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios pero no la olvida, no se aparta, lo vimos la semana pasada, mencionaba el ejemplo que da Santiago, de que no seamos nada más solo de ver como en un espejo, sino que consideremos, eso es la palabra de Dios, un espejo en el cual tenemos que considerar nuestras almas, considerar a Dios, conocer a Dios. La única forma como vamos a conocer a Dios es por medio de la palabra de Dios. Entonces, no existe otro medio, no existe otra forma. Y por eso es que aclarábamos, todos los libros y todas las enseñanzas teológicas y todos los siervos, siervas de Dios que escribieron muy bonito y muy agradable con respecto a Dios es muy bueno, es muy útil, son herramientas que ayudan, pero no es la Biblia, no es palabra de Dios, no tiene inspiración. Y esto lo señalábamos precisamente porque era el problema y el conflicto que se dio en este momento, por lo cual Cristo está hablando, que estos judíos decían, estás en contra de la tradición de los ancianos. ¿Y qué es la tradición de los ancianos? Nada, no tiene que ver nada con la ley, no tiene que ver con la palabra de Dios, no tiene nada que ver con nada, excepto con esto de que es gente sabia. Entonces, como es gente sabia, hay que seguirla oyendo. Para quien cree que la palabra de Dios ya le quedó corto o corta, entonces ya perdió la fe en la palabra de Dios. Lo más seguro, tiene que revisarse. No, yo necesito escuchar a los grandes pensadores y todo. Puede escucharlos, pero ahí no va a encontrar palabra de Dios. No va a encontrar este elemento que va a transformar su alma, su vida, su mente, su corazón, sus pensamientos y sobre todas las cosas le va a dar fe. La fe solamente la va a encontrar en la palabra de Dios. Pero entonces aquí viene esta característica importante del vivir o del hacer habitar, hacer morar. Esto lo que quiere decir es que yo recibo la palabra y yo la guardo en mí. Esto es importante, ¿por qué? Porque la fe está ahí. Cuando yo tomo la palabra, cuando la estoy leyendo, cuando la estoy oyendo y la dejo, la olvido, estoy desestimando la fe también que viene adentro. Entonces, supuestamente tal vez le parece aburrido, pero es que no se trata que sea aburrido y tampoco se trata que sea divertido. Es que la fe viene adentro. Y la fe es esa semilla que se tiene que implantar. También lo menciona Santiago en el primer capítulo de su carta.
Ahí se tiene que implantar en su corazón. Entonces, cuando nos olvidamos, cuando desestimamos, cuando esto no lo puedo hacer, a veces decimos así, esto no lo puedo hacer, esto no es mío, esto no es para mí. Cuando la Biblia, porque sí lo hace, me redarguye de pecado, me dice, esto está mal, bueno, entonces tengo que dejar de hacerlo. Pero cuando yo simplemente la desestimo, lo que estoy haciendo es desechar la palabra, desechar la fe, desechar la confianza que me da. Entonces, tenemos que ser lugares, bien interesante este término, lugares de habitación de la palabra de Dios. Tenemos que ser lugares de habitación de la palabra de Dios, lugares en donde more la palabra de Dios. No la iglesia, no este lugar. Aquí solamente venimos a aprender, a recibir, a ser alimentados, pero la idea es cada creyente tiene que ser un lugar, un centro de habitación de la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Que tenemos que adorar, sí, pero aquí el Señor Jesús está hablando de cosas centrales y es fundamental que la palabra de Dios viva en los corazones de las personas. Muchas personas creen que son creyentes solo porque dijeron sí, creo en Cristo. Y de ahí pasaron años y pasaron años, no van a la iglesia, no buscan la palabra, no leen la palabra y demás cosas. Entonces, ahí está el problema, tiene que juzgar si sí está la palabra de Dios, si vive la palabra de Dios en usted, si le agrada, si la recibe. Es cierto, al principio o cuando empezamos a ser creyentes, pues no sabemos nada o casi nada de la palabra de Dios. Bueno, el propósito es que poco a poco vaya disciplinándose, poco a poco vaya conociendo más, poco a poco vaya entendiéndole el sentido y tomando el dulzor de la palabra de Dios. Cuando le interesan otras cosas y no la palabra de Dios, casi que no es cristiano. Cuando se preocupa por leer otras cosas y no la palabra de Dios, casi que no es creyente. Así de tajante. Así es. Escudriñar las Escrituras, otra forma de entender o como dan los diccionarios es investigar. Ese término escudriñar es investigar. Entonces, ¿qué pasa con el investigar? ¿Cómo entienden el término investigar? Ahora, conforme a lo que ustedes han dicho, investigar, indagar, buscar. Ahora, en esos términos, en todos estos términos, incluyendo investigar, existe algo bien importante y es buscar qué, investigar qué, indagar qué cosa. Bien importante el término desde aquí. ¿Por qué? Porque quiere decir no la lean solo así. No solamente estén pasando las hojas. Eso es lo que quiere decir Jesús. Y estas son palabras de Jesús. Jesús nos dice que hay que buscar, hay que indagar, hay que escarbar, hay que tratar de encontrar, pero no es solamente tratar de encontrar. Siempre cuando se investiga, cuando se busca, es que uno está buscando algo. Uno está investigando algo. Bueno, ¿qué es lo que hay que investigar? O sea, hay un objetivo, quiero decir. En ese investigar hay un objetivo. Leerla no hay objetivo. En leerla no hay ningún objetivo. Solo es leer, pasar las páginas. Ah, qué bonito aquí, qué bonito allá. Pero no se está buscando. Ahí lo dice en el versículo. Así que el Señor dice, investiguen, y de una vez nos dice ¿qué? La idea de buscar en la Biblia es buscar la vida eterna en la palabra. Y tiene otro objetivo, pero quería centrarme ahorita en esto. Es buscar la vida eterna. La vida eterna, el único lugar en donde la vamos a encontrar es en la Biblia. Por eso es que no se trata de que sea aburrida o divertida. Se trata de que si le agradan más las cosas del mundo que la palabra de Dios, lo más seguro es que usted es más del mundo que de Dios. Y la pregunta es, ¿será que encontró la vida eterna? Y la sigue buscando, disfrutando, conociendo, aumentando. No existe ningún libro, no existe ningún escrito, no existe ninguna enciclopedia, no existe absolutamente nada que pueda obtener esa característica más que la palabra de Dios, que es la Biblia, la Escritura. Por eso es tan importante. Ahora, ¿qué es lo otro que hay que indagar, que hay que investigar, según ese versículo? ¿Lo dice Jesús?
¿Lo dice Jesús? ¿Lo otro? Y era lo que decíamos la semana pasada, las Escrituras son testigo de Cristo, son el otro testigo de Cristo. Es bien interesante porque son las otras que dan testimonio de Cristo a lo largo de siglos y a lo largo de generaciones, prácticamente desde Adán. Entonces es bien interesante porque siguen dando testimonio y testimonio las Escrituras. Ahora, aquí vienen entonces las diferentes convicciones y formas de ver y demás. Por ejemplo, para Martín Lutero, las Escrituras eran Cristo, eran la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Recordemos que el otro nombre de Cristo es Logos, el que vimos en el capítulo 1 de este Evangelio. Él es el Logos, o sea, Él es la palabra. Y por lo mismo es que la vida eterna, y lo entendemos por la Biblia, la vida eterna solamente viene viene por Cristo, porque Cristo es el Logos y Cristo es la palabra y en Él estaba la vida y en Él estaba la luz y es el único que puede dar la vida y el único que puede dar la luz. Por eso esta unión, esta unidad que se utiliza también en el capítulo 5 de Primera de Juan, donde dice el apóstol Juan, el que tiene el testimonio tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, esta unidad no la podemos romper. Entonces, las Escrituras, el propósito, el objetivo y lo que hay que buscar ahí es el testimonio de Jesús. Entonces, ya vemos cómo hay religiones que se apartan de esto, que se apartan de este término. ¿Y por qué usan la Biblia? Usan la Biblia porque les gusta la situación moral y ética de la Biblia y solamente se centran en eso. La religión principal de acá es obviamente eso, ¿no? Lo que les gusta. Que Jesús dijo que trataran bien a sus padres, que Jesús dijo que hicieran lo bueno y que no robaran, y cosas así. Bueno, esas son situaciones moralistas, son situaciones de ética. La Biblia sí lo trata. La Biblia trata todo. La Biblia trata los tratos conyugales, la Biblia trata los tratos hacia los hijos, la Biblia trata todo, pero eso no quiere decir que eso es vida. La vida se centra en Cristo Jesús mismo, en el Logos, en el Hijo de Dios que vendría y nos daría vida, justicia, paz, consuelo. Y paz con Dios, por cierto. Paz con Dios, porque la única forma que el hombre entienda que tiene una enemistad con Dios, o sea, que es enemigo de Dios, es por la Biblia. Y de hecho es la única que se lo dice, solamente la Biblia. Bueno, mencionaba estos supuestos ungidos y cosas importantes que aparecen ahora. Y bueno, simplemente con que leamos la Biblia nos damos cuenta cómo ellos se apartan de todo término de la Biblia. Ya no hablan de salvación, hablan de prosperidad, ya no hablan de libertad, de bendición, hablan de dinero, hablan de multiplicación y ese tipo de cosas. No es que Dios esté en contra del dinero, no es que Dios esté en contra de la multiplicación, sino que se centra en el alma, en el corazón de las personas, en la mente, en la transformación. Es decir, una prosperidad integral, total, completa. En eso se centra el Señor. Pero por eso también nos sirve la misma palabra de Dios. Conocemos a Dios y entonces ya reconocemos lo que no es de Dios. Por eso es que muchos se desvían. ¿Por qué se desvían? Porque no tienen la palabra de Dios morando en ellos, porque no investigan, porque no logran encontrar. Y vean, esto es algo central, esto es algo personal. Es bien importante. A ustedes no les sirve que yo tenga seguridad de salvación. Yo tengo mi seguridad de salvación y es mía, pero yo no la puedo transmitir. Yo solamente puedo, conforme a los dones que Dios da, dar la palabra y les da así a todos los que instruyen. Pero no puedo transmitir mi seguridad de salvación. Su seguridad de salvación es muy personal, muy individual. Usted leyendo la palabra de Dios, entonces ahí va a ver sobre la justicia, sobre la fe, sobre la esperanza, sobre el sacrificio de Cristo y entonces va a adquirir esa seguridad, esa convicción, esa confianza y eso es personal. Por eso es que el trato en la iglesia no se trata de estarlos arreando como a castigos, como a golpes, como a premios. Venga y le vamos a dar premio. No sirve de nada, tiene que ser en su corazón, tiene que ser en su mente, tiene que ser lo que usted ha encontrado, lo que usted ha descubierto. Por eso es importante esto, investigar. Yo le puedo transmitir como yo sé las cosas que yo sé, pero usted lo va a entender a su modo, conforme a su crecimiento, conforme a su desarrollo, conforme a su entrega. Por eso aquí depende mucho de cada quien.
Entonces, cada quien tiene que tener su deseo de buscar, de investigar, de indagar, de encontrar. Y estos dos temas son fundamentales, aunque básicamente son integrales, dependen entre sí. Es decir, la palabra de Dios habla de Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Vean, en el mundo hay muchas formas de Jesús, hay muchas formas de Cristo, muchos conceptos de Cristo. ¿Cuál es el verdadero? Incluso hay cristos falsos. Jesús mismo habló de falsos cristos, lo dice en el capítulo 24 de Mateo. Vendrán muchos falsos cristos. Los falsos cristos son los anticristos. Y entonces ya vemos, por ejemplo, en la religión, vemos a un Jesús ahí en la cruz toda la vida. Y en cada tiempo de Eucaristía, ahí está Jesús siendo atormentado y sacrificado, que es obviamente antibíblico. ¿Pero por qué? Porque es una religión de sufrimiento. Sufrir, 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 sufrir. Jesús sigue sufriendo y usted tiene que seguir sufriendo y tiene que estar sufriendo para poder parecerse más y a ver si logra llegar al cielo. Al menos eso le va a ahorrar unos cuantos golpes, unos cuantos torturas ahí en el purgatorio, va a ser menos años ahí en el purgatorio, entonces más fácil va a llegar al cielo. Es una religión de tormento, es una religión de sufrimiento y ese es el Cristo que dibuja, es el Jesús que establecen. Vean, Jesús sigue sufriendo. Por eso es que también cuando tienen sus procesiones andan de negro. ¿Por qué andan de negro? ¿Por qué andan de luto? Porque supuestamente se sigue sufriendo. Jesús ya no está sufriendo. Jesús no quiere sufrimiento de nadie. Y el sufrimiento no es un sacrificio. El entregar la vida por Cristo más bien es un honor, es una libación, menciona el apóstol Pablo. Es una especie de ofrenda, más bien es eso. No es que a Dios le agrade nuestro sufrimiento, a Dios le agrada nuestra fidelidad aún a pesar del sufrimiento. Le agrada nuestra fidelidad. Entonces, ¿cuál es el Cristo en el cual yo creo? Acérquense a los religiosos, la gente religiosa le va a decir, sí, yo creo en Jesús. ¿Cree que es su Salvador? ¿Cree que ya no necesita cancelar pecados? Porque Cristo ya lo canceló todo. Si dice, no, sí, tenemos que pagar pecados, simplemente con eso ya está creyendo en un Jesús que no pudo cancelar todos los pecados y a causa de eso no está creyendo en Cristo. Así es una persona religiosa. No lo va a decir, no, no creo en Jesús. No, no va a decir eso, pero lo está diciendo con sus acciones. ¿Por qué? Porque Jesús canceló todo pecado, lo pagó todo. No necesitamos seguir pagando pecados. Lo que necesitamos es, dice Pablo, serle agradable a Él, ser agradable a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es quien nos salva. Por eso le pedimos la salvación cuando es el momento de la profesión de fe. Por eso es que el resto de la vida como creyentes tratamos de serle agradable a Él. ¿Y por qué entonces leemos la Biblia? Porque es la que da testimonio de Jesús. La única forma de conocer y conocer y conocer más a Cristo es por medio de la palabra. No hay otro medio, no hay otra forma. La iglesia entonces da a conocer a Cristo, pregona el nombre de Cristo, por supuesto que sí, por medio de la palabra. En el instante en que la iglesia se aleje de la palabra de Dios, entonces se alejó de Dios, se alejó de Cristo, ya no tiene el testimonio de Jesús y ya no tiene nada. No importa qué tantos años tenga, no importa qué tanto dinero tenga, no importa cómo empezaron. Vean los mensajes a las iglesias en Apocalipsis que da el Señor Jesús, todas ellas empezaron muy bien. Pero de ahí vienen las advertencias, cuidado, y muchas dejaron de ser iglesias. Entonces, la vida eterna, ahí está la vida eterna. Qué interesante esta característica que cuando vamos a la palabra de Dios lo que encontramos es vida, lo que encontramos es alivio, lo que encontramos es aliento. Esto conlleva a la misma vida eterna que da Cristo Jesús. Entonces Dios se preocupa en cada momento de nuestra vida, por eso es que cada momento de nuestra vida o cada día de nuestra vida deberíamos estar leyendo la palabra de Dios porque nos da aliento, nos anima, nos ayuda, nos refuerza, nos refresca, nos da descanso también y eso es vida. Y por supuesto aquella gran disyuntiva que es la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Pues obviamente ya tenemos vida eterna por medio del Hijo de Dios y tenemos esa seguridad y esa confianza.
Tome en cuenta que no va a tener ninguna certeza más que la fe que usted tiene. Para alimentar su fe necesita la palabra de Dios. Y para alimentar su fe necesita creer en la palabra de Dios. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Es un término bien interesante. Recordemos que el Señor Jesús está comparando la vida y la muerte. Está hablando de, ustedes están muertos, bueno, yo les puedo dar vida, soy el único que les puedo dar vida, y eso lo menciona en los primeros versículos de esta gran exposición. Predicación incluso le podríamos llamar. El único que da vida es Cristo. La única forma de conocer a Cristo es por medio de la palabra. La única forma de ver a Cristo es por medio de la palabra. Así que necesita la palabra, necesita la Biblia. Eso es lo que necesita. La profesión de fe es importante. Yo recibo a Cristo, es importante. Estoy dando el paso, es importante. Pero si la palabra de Dios no está morando en mí, lo más seguro es que no soy creyente. Solamente fue una decisión, una cuestión probablemente sentimental en aquel entonces. Por eso es que no es bueno solo dejar hacia las personas con, ¿ya aceptó? Ya aceptó. No es bueno los ministerios solo evangelismo y ya estuvo. No, es importante centrarlos, es importante seguir el ministerio, es importante seguirles hablando. Porque necesitan la palabra, en la palabra está la fe, y ya con eso entonces pueden recibir la vida por medio de Cristo Jesús. Y es que eso es lo importante. Lo importante es que el ser humano no tiene vida, y la única forma de tener vida es tener a Cristo en su ser, personalmente, individualmente. Esto no es familiar, esto no es colectivo, esto no es la decisión de mis padres, a mí me sirve. La decisión de mis padres nada más es traerme a la iglesia y escuchar la palabra. Hasta ahí pueden hacer ellos. Pero de ahí ya no pueden hacer más. Es decisión individual, es decisión personal, y lo que decíamos, por eso es bien importante el morar, el que more la palabra. Hay muchos que oyen y la palabra se va. Hay muchos que oyen y me desinteresa la palabra. No, lo que tengo que hacer es que more en mí, guardar esa palabra, grabarla en mi corazón. Ahí está la fe, ahí está la fe, y ahí está la fortaleza de mi seguridad en Cristo Jesús. Gloria de los hombres no recibo, versículo 41. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Quería cerrar con ese versículo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hombres religiosos, recordemos a quiénes les está hablando. Hombres religiosos, hombres que ayunaban, hombres que se vestían de ciertas formas especiales. Ustedes ven a los judíos actualmente, ¿no? Cómo usan ciertas cosas. En aquel entonces era muchísimo peor. Diferentes tocados, formas, señales y cosas que ellos se ponían, porque esto es la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Ustedes no tienen el amor de Dios morando en ustedes. ¿Han leído la palabra de Dios? Recordemos que ahí estaban muchos escribas. Los escribas eran los copistas. Ellos se encargaban todo el día de estar copiando y copiando y copiando la palabra de Dios, pero la palabra no moraba. La leían, pero no moraba. La leía, pero ahí no vivía. Y claro, ¿cuál es la gran señal de que la palabra no vive en el corazón de la persona? No recibir al enviado de Dios, no reconocer a Cristo Jesús. Esa es la gran señal. Por eso es que la predicación, el evangelismo y la verdad de Dios es fácil, porque hasta tenemos el ejemplo moderadamente visual, es decir, no conocemos visualmente a Jesús, pero sabemos que fue un hombre que caminó sobre esta tierra, allá en esa tierra de Judea. Sabemos, entonces hay que recibirlo a Él, hay que recibirlo a Él. Cuando decimos cosas como que haya cambio en nosotros, que haya una transformación en nosotros, son un poquito cosas abstractas. ¿Quién puede medir el cambio? ¿Qué tanto cambio necesita? ¿Qué tanta transformación debe haber? ¿Qué si es importante? Por supuesto que es importante, pero ¿quién mide eso? En cambio, la salvación queda clara, plana, llana. ¿Ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Ha recibido al Hijo de Dios en su corazón?
porque ese es el fin de la ley, es el fin de los profetas, ha recibido al enviado de Dios y cree en la obra que Él hizo para su vida, para justificarle, para sanarle, para darle vida eterna, tiene seguridad por Cristo, que en Cristo, cuando usted muera, parta de este mundo, inmediatamente pasa a la presencia de Dios. Y esa es una seguridad muy individual. Esa es una confianza individual. El cambio es importante, sí, esas son señales, consecuencias. Consecuencias de que Cristo está en nosotros. Que el Espíritu Santo está en nosotros es una consecuencia. Recordemos que hemos creído, versículo 13, capítulo 1 de Efesios, hemos creído en el Evangelio, la palabra de nuestra salvación, y entonces Dios envía al Espíritu Santo. Y hemos sido sellados, no es solamente un enviar, estamos marcados con el Espíritu Santo. Y esa marca no se va a borrar nunca. Es decir, esa es la idea. El Espíritu Santo no sale de nuestras vidas, por lo tanto no estamos buscando salvación. Ya la tenemos, porque la hemos recibido en Cristo. A veces esto no se entiende porque no se entiende todo el plan de salvación. Y entonces el Señor hace estas asociaciones bien interesantes. Si ustedes amaran la palabra de Dios, me amarían a mí. Si ustedes me aman a mí, entonces van a amar la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante, específicamente en el capítulo 14, si no estoy mal. El que me ama, mi palabra guardará. Porque es de parte de las mentiras de muchas personas, ¿no? Yo amo a Dios, yo amo al Señor. ¿Sí, ama su palabra? Si no ama su palabra, no. Y aquí vemos estos términos. Si no está investigando en la palabra, entonces no ama a Cristo. Si la palabra de Dios no está morando en usted, no ama a Cristo. Es un perseverar individual. Que viene a una iglesia muy bíblica, moderadamente bíblica o lo que sea, es irrelevante. O va a una iglesia donde bailan, donde hacen un montón de cosas. Bueno, cada quien es libre de hacer lo que desee. El punto es, lo que define todo es si la palabra de Dios está morando en su corazón. Y no me refiero a la pseudopalabra que mencionan algunos, yo le tengo palabra, yo le traje palabra, ayer tuve un sueño, ayer tuve revelaciones y todas esas cosas. Estamos hablando de la verdadera palabra de Dios que es la Escritura. ¿De verdad está morando en usted? Y si no está morando en usted, la gran pregunta es, ¿el amor de Dios está en usted? Yo os conozco, dice Jesús. Yo os conozco. Vea, no se trata de que nos expongamos ante todos los hermanos o ante la iglesia, pero sí nosotros como creyentes estamos expuestos ante Cristo. Y por eso puede ser que cada venida a la iglesia sea un llamado de conciencia. En esto estás fallando, esto no lo estás haciendo, esto debes cambiar. Y es bueno, porque es la misma palabra de Dios que le está exponiendo su corazón. Yo os conozco, dice Jesús. No importa que me digan, no importa que tanta religión tengan, no importa que tanto hagan, no importa cómo se vistan, no importa que oren a gritos. Yo les conozco, la palabra de Dios no está morando en ustedes porque el verdadero sentido de la palabra y por lo cual Dios envió la palabra no está en ustedes. ¿Cuál es el sentido de la palabra? El enviado. La única respuesta para el ser humano. Esa es la historia de toda la Biblia, hablo del Antiguo Testamento, la historia de toda la Biblia. Dejar certeza que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, no puede, es imposible. Por lo tanto necesitaba a uno que fuera enviado. Y ese uno sería Dios mismo, sería Logos, sería la palabra de Dios misma hecha carne. Es este milagro maravilloso, este portento glorioso, el cual llamamos Cristo Jesús. Es un ser humano, pero al mismo tiempo es Dios. Es parte porque se ponen otras cosas a la par de Jesús, porque no se tiene confianza en Jesús, porque no se sabe a Jesús, porque no se entiende a Jesús. Si leyeran la palabra de Dios, conocerían al verdadero Cristo. Claro, por eso mismo es que hay que atacar la palabra. Por eso es que hay que señalar la Biblia. Por eso es que hay que atacar la Biblia.
que la gente ya no quiera leer. Por supuesto, llegó el momento donde Satanás, a través de sus formas religiosas, sus formas perversas, hasta quemaban la Biblia, perseguían a los que las copiaban, los que la tenían escondida. En aquellos momentos tenían que traficar la Biblia, así como ahora se trafica la droga. Todavía en el siglo pasado, en ese lugar comunista, allá en la Unión Soviética, tenía que traficarse la Biblia, como se traficaba la droga. La persecución sobre la Biblia, en contra de la Biblia, es terrible. Nuestro traductor, Casiodoro de Reina, tuvo que salir huyendo de España. Dejar su hogar, dejarlo todo, solamente salió con su familia, pues obviamente si no lo iban a quemar de seguro. ¿Y qué estaba haciendo? Traduciendo la palabra de Dios. Claro, en nuestros tiempos la Biblia ya no está siendo quemada, ya no nos maltratan o ya no nos quitan la vida porque tenemos este libro o varios de estos libros. ¿Cuál es el problema ahora y cuál es la persecución actual? La Biblia no es suficiente, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene problemas. No le haga caso a la Biblia. Y hay otros que vienen con otras profecías. Y el ataque sigue siendo severo. Y por supuesto tenemos la distracción de nuestro diario vivir, una grave distracción. Ya aparentemente ya no tenemos ni 5 minutos para leer la palabra de Dios. Nos cuesta agarrar 5 minutos para leer la palabra de Dios. Cuando no se trata de leerla, se trata de investigar, inquirir. Yo voy a agarrar este libro, y esa es la idea, yo voy a agarrar este libro y voy a buscar algo para mi alma, para mi mente, que transforme mi ser, que me alimente. No es un libro cualquiera, no es una historia cualquiera. Tenemos que leerla con un propósito específico y amarla y hacer que more y viva en nosotros, hacer que viva en nosotros. Debido a que ellos no hacían estas cosas, dice Jesús, también conozco que el amor de Dios no está en ustedes. Dicen muchas cosas bonitas que aman a Dios, pero ahí no está el amor de Dios. ¿Será así algunos creyentes, o cristianos más bien, algunos que se llaman cristianos? Yo he recibido a Cristo, pero la palabra de Dios está en usted. Yo he recibido al Señor, pero ahí está la palabra de Dios y está perseverando en la palabra. No es que ser cristiano, es solo decir yo creo en Cristo. Esa es la profesión de fe y ese es el principio, ese es el primer paso. Conoce a Cristo, puede compartir a Cristo, puede dar a otras personas.